estás? Espero que súper bien. Estamos aquí con otro video para el canal y como verán en el título del video, hoy vamos a hablar de dos de los detectives más famosos de la literatura y que además son de mis favoritos. La cosa es simple. Si yo les dijera que existe un personaje de la literatura universal que es un detective, vive en Londres, es catalogado como el mejor detective del mundo, capaz de resolver misterios para muchos imposible, ha resuelto crímenes, robos, secuestros y demás. Y por supuesto fue en su época un bestseller que puso a su creador en un dilema. La cuestión ahora es que prácticamente esta definición le queda tanto a Sherlock Holmes como a Hercule Poirot. Es por eso que en este video quise analizar a ambos personajes desde factores que considero comparten para llegar a la respuesta de si en realidad uno es mejor que el otro. Los factores a analizar abarcan desde sus métodos para resolver crímenes hasta ver cuál de ellos es más conocido y reconocido por el público. Pero para llegar a esto, primero demos unos datos rápidos sobre estos personajes, sus autores y su creación. Comencemos con Holmes, ya que cronológicamente hablando su creación se da casi una década antes que nuestro otro querido detective. Holmes fue creado en 1887 por Sir Arthur Conan Doyle, el famoso autor y médico escocés. Holmes aparece por primera vez en aquel año de 1887 en la novela Estudio en Escarlata, donde se nos introduce narrado por su amigo John Watson, desde cómo se conoce con Holmes y cómo lo ve resolver su primer caso juntos. En total, Doyle escribió 4 novelas y 56 historias cortas de este personaje, que normalmente se encuentran recopiladas en, por ejemplo, todas las novelas de Sherlock Holmes, Relatos 2, donde se encuentran bastantes de los relatos, Las memorias de Sherlock Holmes con algunos otros de los relatos que escribió, y Las aventuras de Sherlock Holmes, uno de los libros más famosos de hecho, con algunas de las historias cortas de este personaje. Como dato y curiosidad final hablando del autor, diré primero que se sabe que Doyle se inspiró en el doctor Joseph Bell, un famoso cirujano y profesor de la Enfermería Real de Edimburgo, que fue su profesor y del que se sabe tomó algunos de los aspectos del personaje. Hablando ahora de este personaje de ficción y guiándonos principalmente en todo lo que se aparece en sus novelas y cuentos, Sabemos que Holmes nació en 1854. De lo poco que sabemos de su familia, podemos decir que su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Tiene además dos hermanos, el mayor de los tres, Sherlock, del que casi nada sabemos y pocas veces se menciona, y luego está el otro hermano mayor de Sherlock y hermano del medio de los tres, Mycroft Holmes. De él, Sherlock menciona en algún momento que es más listo que él, pero carece de ambición para ser detective. solo diré que la primera aparición de Mycroft Holmes y su interacción con Sherlock en los libros es una de mis escenas favoritas de todas sus historias. Pero bueno, hasta aquí hablaremos de Holmes, ya que los demás datos sobre él son irrelevantes para lo que estamos hablando o son puntos de interés que tocaremos más adelante. Así que ya sin más, vamos ahora con Poirot. Poirot fue creado en 1920 por la gran Agatha Christie, la famosa autora denominada de forma universal como la reina del crimen en la literatura. Poirot, además, aparece por primera vez en el misterioso caso Styles, en el mismo año de su creación, 1920. Ahora, en total Poirot protagoniza 33 novelas y 50 relatos escritos por Agatha Christie de 1920 a 1975. Les diré que a diferencia de Holmes, no he podido terminar de tener toda la colección de Poirot ni de los libros de Agatha Christie porque son bastantes, pero por el momento sí he podido tener por ejemplo, este, 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 y que maravillosamente no solo tiene a Poirot, sino también a Miss Marple. No son muchos, pero es trabajo honesto. Y pues sí, les tengo mucho cariño. Mencionaré además que no solo se sabe que Christie y Doyle se conocieron, no estoy muy segura de qué tan grande sería su amistad, pero sí hay una anécdota famosa y en lo personal que me parece graciosa al respecto. Además de eso, la misma Christie confesó o afirmó en algún punto de su vida que en un principio cuando decidió crear a Hercule Poirot, se inspiró o quizás indirecta o directamente, estaba influenciada por la tradición ya creada en Sherlock Holmes. Hablando ahora de este personaje y nuevamente guiándonos por todo lo que la autora escribió sobre él, La cosa es que si bien sabemos cosas sobre Poirot, no tenemos una fecha clara del año de nacimiento de Hercule Poirot. Considerando levemente cuál podría ser su edad al momento de la primera novela
y si mis matemáticas no me fallan mucho, quizás podemos especular que fue en la segunda mitad del siglo XIX. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta, con toda certeza, es su nacionalidad. Sabemos que él es belga. No francés, como muchas veces algunos le han dicho, y bueno, él sí siempre se tomará su tiempo en explicar que no lo es. Es belga, no francés. Además de eso, sabemos que Poirot fue en algún punto de su pasado detective o quizás oficial de la policía belga, pero ya retirado de su cargo llegó a Inglaterra como refugiado de la Gran Guerra. Más allá de eso, es difícil sacar datos concretos de su pasado y familia, ya que él suele darnos información falsa o errónea de sí mismo, si esto le permite de alguna forma obtener información del caso del que esté trabajando. Ha mencionado que tiene un sobrino y se llega a saber que también tiene un hermano menor, que si mal no estoy se llama Archie o Aquiles. Pero también ha comentado que este hermano murió muy joven y en otra ocasión se cree, dijo Hastings, que lo había visto. Como verán, como personaje, Poirot es bastante enigmático en cuanto a estos temas y a sí mismo. Hasta aquí los datos ya aclarados de ambos personajes y sus autores. Así que ya pasado dicho todo esto, pasemos directamente a juzgar los aspectos relevantes y buscar la respuesta de cuál de ambos es el mejor detective de la literatura. Primer punto, la personalidad. Este se lo llevan ambos porque no sería justo, creo yo, juzgar bajo qué criterios uno es mejor que el otro en este sentido. Sin embargo, sí quiero resaltar que aunque ambos comparten similitudes, sí tienen marcadas diferencias que los separan. Poirot es demasiado ordenado, por ejemplo, a comparación de Sherlock. Poirot puede ser casi un tanto psicótico con esos detalles de su orden y pulcritud. En eso es inigualable. Suele ser además encantador hasta cierto punto y es bastante arrogante, por así decirlo. Pero eso es algo que retomaremos en el siguiente punto. Sherlock, por su parte, no es así. De hecho, pocas veces sucumbe al orden. O demás, su única particularidad, podríamos decir, o necesidad, es que, como él mismo explica en los periodos en que no está en ningún caso, sucumbe ante la morfina para poder apaciguar su mente. Él, además, suele ser metódico en su trabajo y mente. Se dice que, además, es encantador con su trato hacia las mujeres, aunque no tiene mucho interés o favorabilidad con ellas. Y en general, sí, él es bastante antisocial, a menos de que esté hablando con Watson. O a menos de que al mostrarse de manera contraria favorezca de algún modo al caso en el que esté trabajando. El siguiente punto es carisma, y este por mucho se lo lleva Poirot. Les explicaré por qué. En comparación de ambos, Sherlock es mucho menos social que Poirot. Holmes no socializa a menos de que pueda evitarlo o a menos de que sea necesario para resolver algún caso. En esos momentos sabe jugar el papel que se necesita y a veces incluso no tiende a explicar a nadie fuera de Watson los detalles que vio y cómo dedujo y resolvió algo. Además, tiende a odiar el reconocimiento ya que no le es relevante. Todo lo contrario a Poirot. Él no solo es, digamos, más extrovertido, sino que su carisma radica en su propia vanidad. Le gusta tener público al que explicarle cómo resolvió el caso. Es sarcástico en su forma de desenvolverse y actuar en ciertas ocasiones. Y en general, se le hace agradable para una conversación y también interesante. Él es totalmente carismático. El siguiente punto es el método. Aquí ambos se llevan el punto porque en realidad sus métodos son del todo diferentes, pero no significa que uno sea mejor que el otro. Por un lado, el método de Sherlock se basa en la deducción y palacio mental. Su cerebro solo almacena la información relevante para su trabajo. Puede saber de memoria todos los tipos de ceniza de cigarrillo, por ejemplo. Teniendo en cuenta eso, él se fija en detalles mínimos que siempre le ayudan a dar hipótesis y estas, al comprobarlas, le dan la solución del caso. Por otro lado, Poirot muchas veces reniega de los pequeños detalles ya que plantea que pueden ser puestos allí para confundir o ocultar la verdad. Su método es mucho más pasivo, se basa en sus células grises, como les dice, meditar al respecto de los hechos y llegar a las respuestas a partir de las preguntas y acciones precisas. Métodos con similitudes, pero diferentes en gran parte, pero siempre efectivos para los diferentes casos que ambos detectives enfrentan. El siguiente punto es compañero, punto para Sherlock, por una simple razón. Sabemos que el compañero eterno para Holmes en sus casos es el Dr. Watson. La mayoría de las historias de Sherlock, salvo las de un libro si mal no recuerdo, pero salvo esas, todas son narradas por Watson. Es el compañero fiel y juntos forman la famosa dupla. Sin embargo, Poirot, aunque en algunos casos aparece el coronel Hastings, es también un porcentaje alto las historias en las que actúa solo o con un colega ocasional, por lo que no existe una dupla tan famosa como la sería Holmes y Watson. Y el siguiente punto es enemigo, punto para Sherlock también, principalmente porque la relevancia de su gran némesis Moriarty llega a ser muy fuerte en varias de sus historias, incluso desde las sombras, hasta llegar a un desenlace muy relevante para el personaje en el problema final. Moriarty tiene un peso fuerte, sin embargo, en Poirot no hay enemigo que llegue a tener esta relevancia o peso. En su último libro llega a mencionarse a alguien, pero no tiene o llega a tener más apariciones, por lo que no llega al nivel que Moriarty tiene para Sherlock.
El siguiente punto es la fama. Yo la verdad le daría el punto a ambos, para mí ambos se lo merecen. ¿Sabían de hecho que ambos tienen una estatua? Sí, en diferentes lugares del mundo, pero ambos la tienen. Sin embargo, basándome en la encuesta que hice a ustedes hace algunas semanas en Instagram, para participar en más encuestas como estas, no olviden seguirme en Instagram, y también basándome en lo que he investigado, creo que el más reconocido es Sherlock. Por eso, el punto se lo lleva Sherlock. Sin embargo, quiero decir que Poirot creo que ha vuelto a estar en la boca de los lectores debido a que dos de sus grandes apariciones han sido adaptadas al cine recientemente, y esto ha traído nuevamente un auge en los libros de Agatha Christie. El último punto es muerte. Este punto lo agregué porque me pareció interesante. El ganador es Poirot, porque su autora le da un cierre digno tras mucho. Es tanto su peso que al final ha sido el único personaje de ficción que el New York Times le ha dedicado una esquela. Es cierto que Christie llegó en cierto punto a odiar a su personaje, pero siguió dándole al público lo que deseaba hasta que le dio su final con un cierre total digno del personaje. Sherlock, por otro lado, es ya conocido el hecho de que Conan Doyle se hartó de él y le da un presuroso y algo inconcluso final con su muerte a este personaje, solo para tener que soportar cartas y demás que lo obligaron a revivirlo y darle solo hasta años después un segundo y definitivo final. Algo que me parece un tanto intrincado. Sherlock tuvo que revivir para luego tener un segundo y más digno cierre. De allí que el punto sea para Poirot. Con todo esto y ya contando el marcador final, podríamos decir que el ganador prácticamente por apenas solo un punto es Sherlock. Y sí, él ganaría. Sin embargo, viendo ya este video y todo, creo que se darán cuenta que en realidad no fue en ningún momento el punto u objetivo juzgar en realidad cuál era el mejor, sino quería con esto no solo resaltar qué similitudes y qué diferencias tienen ambos detectives, sino también contarles un poco de las razones por las cuales forman parte de mis personajes favoritos en la literatura. Y de esta forma también de algún modo invitarlos a que si conocen a uno también conozcan al otro y lean de ambos, porque ambos son maravillosos y estoy segura de que les encantará. Si les gusta Sherlock, conozcan a Poirot; si conocen a Poirot, conozcan a Sherlock. Si no conocen ninguno de los dos, esta es una invitación, un momento perfecto para que empiecen a leerlos, porque en serio son increíbles. Y todos los misterios que resuelven, o los que no, son maravillosos. Pero bueno, ese fue el video en este miércoles literario. Si les gustó, como siempre, no olviden por favor darle like, comentar y suscribirse. Compártelo con sus amigos para que cada vez seamos más en este maravilloso canal. También no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, TikTok y Twitter. En TikTok es donde últimamente estoy más activa, además estoy subiendo bastante contenido para que vayan a seguirme por allá. Y no olviden también que tengo Twitch, donde actualmente estaremos actualizando los días en que hago directo, pero créanme, se vienen cositas maravillosas. Así que bueno, ya sin nada más que decir y esperando que les haya gustado mucho este video, solo me queda decirles que yo soy Mariana Cruz y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Grabé ya todo el video, grabé ya todo el video.